Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy. Para aquellos que son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y para los que ya nos acompañan, muchísimas gracias por su apoyo constante. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Hoy tenemos algo muy especial para ustedes. Prepárense para viajar con nosotros a una de las ciudades más icónicas y románticas del mundo, Milán. Pero este no es un viaje cualquiera. Esta es la historia de Halil y Esla, dos almas gemelas que encontramos durante nuestra aventura en Milán y cuya conexión nos robó el corazón. Su historia es simplemente mágica. Es una historia que nos recordó el poder del amor, la belleza de la conexión humana y la alegría de encontrar momentos especiales en lugares inesperados. Así que pónganse cómodos, relájense y acompáñennos en este viaje lleno de amor, risas y la belleza incomparable de Milán. Les prometemos que al final de este vídeo, sentirán que han estado ahí con nosotros viviendo cada momento. Preparen sus corazones para sentir la magia de Milán a través de los ojos de dos personas increíblemente enamoradas. Todo comenzó un martes por la mañana. El sol apenas comenzaba a iluminar las calles empedradas y el aire tenía ese frescor característico de las mañanas milanesas. Estábamos caminando por la piazza del Duomo, maravillándonos con la imponente catedral, cuando los vimos. Halil estaba intentando tomarle una foto a ella, Esla, con el Duomo de fondo. Pero la luz no era la mejor y parecía un poco frustrado. La multitud también era un factor. Turistas y locales se mezclaban, creando un bullicio constante que dificultaba la tarea de capturar el momento perfecto. Halil ajustaba su teléfono, probando diferentes ángulos, pero el resultado no era el esperado. Nosotros, como buenos entrometidos, pero con buenas intenciones, lo prometemos, nos acercamos y nos ofrecimos a ayudar. La verdad es que somos un poco adictos a la fotografía y no pudimos resistirnos a la oportunidad de poner nuestras habilidades en práctica. Perdonen que los interrumpamos, dijimos, pero nos encanta la fotografía y quizás podríamos ayudarles a conseguir la foto perfecta. Les explicamos que tenemos un canal de viajes y que nos encanta capturar momentos especiales, así que nos ofrecimos a echar una mano. Halil y Esla se giraron, sorprendidos pero agradecidos. Él tenía una sonrisa amable y unos ojos que brillaban con una luz especial cuando miraba a Esla. Su rostro reflejaba una mezcla de cariño y admiración. Ella, por su parte, era radiante con una energía contagiosa que iluminaba todo a su alrededor. Su sonrisa era sincera y sus ojos brillaban con alegría. Parecía que irradiaba felicidad. «Oh, eso sería genial», exclamó Esla. «Llevamos toda la mañana intentando conseguir una buena foto, pero siempre hay algo que falla». Nos contó que querían tener un recuerdo especial de su viaje a Milán y que la foto del Duomo era fundamental. La frustración en su voz era palpable, pero aún conservaba la esperanza de lograr la imagen perfecta. Así que tomamos sus teléfonos y empezamos a experimentar con diferentes ángulos y configuraciones. Les dimos algunos consejos rápidos sobre cómo aprovechar la luz natural y cómo usar el modo retrato de sus teléfonos. Les mostramos cómo encontrar el punto dulce donde la luz suaviza los rasgos y el fondo se difumina, resaltando al sujeto. También les explicamos la importancia de la composición y cómo jugar con las líneas y la perspectiva para crear una imagen más atractiva. Y ¡voilá! Conseguimos unas fotos espectaculares. Esla, radiante frente al Duomo, parecía una diosa bajo el cielo azul de Milán. Halil, a su lado, la miraba con admiración, y ese sentimiento se reflejaba en cada fotografía. Pero más allá de las fotos, lo que realmente nos llamó la atención fue la conexión entre ellos. Se miraban con tanta ternura, se reían con tanta facilidad. Era evidente que había algo muy especial entre Halil y Esla. Sus gestos eran sutiles pero llenos de significado. Un roce de manos, una mirada cómplice, una sonrisa compartida. Cada detalle revelaba una profunda conexión. Podía sentir la energía positiva que emanaba de ellos, una energía que te invitaba a creer en el amor verdadero. Después de las fotos, empezamos a charlar. Descubrimos que eran de Estambul y que estaban de vacaciones en Milán para celebrar su aniversario. Nos contaron que llevaban juntos 5 años y que cada día se sentían más enamorados. Él es arquitecto y ella es diseñadora gráfica, una combinación perfecta para apreciar la belleza de una ciudad como Milán.
Les apasionaba la estética, el diseño y la historia, y encontraban inspiración en cada rincón de la ciudad. Les contamos sobre nuestro canal y sobre cómo nos encanta documentar nuestras aventuras y conocer a gente interesante como ellos. Les explicamos que nos dedicamos a compartir historias inspiradoras y que siempre estamos buscando personas que tengan algo especial que contar. Y así, casi sin darnos cuenta, nos invitaron a acompañarlos en su día. No lo dudamos ni un segundo. Sentíamos que estábamos ante una oportunidad única para vivir una experiencia auténtica y para conocer a fondo a dos personas increíbles. Nuestra primera parada fue la Galleria Vittorio Emanuele II, una de las galerías comerciales más antiguas y lujosas del mundo. Caminamos bajo la impresionante cúpula de cristal, maravillándonos con las tiendas de alta costura y los elegantes cafés. El ambiente era mágico, lleno de luz y elegancia. La arquitectura era impresionante con detalles ornamentados y mosaicos intrincados. Alil le compró a Esla un precioso pañuelo de seda en una de las boutiques. Era un gesto sencillo pero lleno de significado, una muestra de su amor y aprecio. El pañuelo era de un color vibrante que resaltaba la belleza de Esla. Al recibirlo, sus ojos brillaron de alegría y le dio un beso a Alil que transmitía todo su amor. Después nos dirigimos al Teatro Alla Scala, uno de los teatros de ópera más famosos del mundo. Aunque no pudimos ver una función, sí que hicimos una visita guiada y aprendimos sobre la rica historia y la impresionante arquitectura del teatro. Nos contaron anécdotas fascinantes sobre los grandes artistas que habían pisado ese escenario y sobre las obras maestras que se habían estrenado allí. La atmósfera era sobrecogedora, llena de historia y arte. Mientras caminábamos, Alil y Esla nos contaron sobre su historia de amor. Se conocieron en la universidad, en un taller de diseño. Al principio eran solo amigos, pero con el tiempo su amistad se convirtió en algo más profundo. Nos explicaron que compartían una pasión por el arte y el diseño, y que esa pasión fue el hilo conductor que los unió. Me enamoré de Esla por su creatividad, su inteligencia y su sentido del humor, nos confesó Alil. Siempre me hace reír y siempre me inspira a ser una mejor persona. Su voz estaba llena de sinceridad y su mirada reflejaba el profundo amor que sentía por Esla. Esla, por su parte, nos dijo que se enamoró de Alil por su amabilidad, su paciencia y su pasión por la arquitectura. Es un hombre increíble, dijo con una sonrisa. Siempre me apoya en todo lo que hago y siempre me hace sentir amada. Nos contó que Alil era su roca, su confidente y su mayor fan. Después de la visita al Teatro Alla Scala, fuimos a almorzar a un restaurante tradicional milanés. Probamos algunos platos típicos como el risotto alla milanese y la cotoletta alla milanese. Estaba todo delicioso. La comida era auténtica y sabrosa, y el ambiente del restaurante era cálido y acogedor. Durante el almuerzo seguimos conversando sobre todo tipo de temas, viajes, sueños, aspiraciones. Nos dimos cuenta de que teníamos mucho en común con Alil y Esla. Compartíamos una pasión por la aventura, la cultura y la buena comida. Nos sentimos conectados de inmediato como si nos conociéramos de toda la vida. Por la tarde dimos un paseo por el barrio de Brera, conocido por sus calles empedradas, sus galerías de arte y sus tiendas de diseño. Nos perdimos por sus encantadoras callejuelas, admirando la arquitectura y disfrutando del ambiente bohemio. El barrio de Brera era un laberinto de colores y texturas, lleno de sorpresas en cada esquina. Alil y Esla nos contaron que les encanta coleccionar arte. Visitamos varias galerías y admiramos las obras de artistas locales e internacionales. Nos explicaron su visión del arte y cómo encontraban belleza en diferentes formas de expresión. Luego nos dirigimos al Navigli, el sistema de canales de Milán. Dimos un paseo en barco por los canales, disfrutando de las vistas de los edificios históricos y los pintorescos puentes. El paseo en barco fue una experiencia relajante y pintoresca. El agua reflejaba los colores del cielo y los edificios antiguos contaban historias de tiempos pasados. El Navigli es especialmente hermoso al atardecer, cuando las luces se reflejan en el agua y crean un ambiente mágico. Fue el escenario perfecto para nuestra última noche en Milán con Alil y Esla. La atmósfera era romántica y melancólica, perfecta para despedirnos de la ciudad y de nuestros nuevos amigos. Cenamos en un restaurante junto al canal, disfrutando de la deliciosa comida italiana y el ambiente romántico. Brindamos por su amor por su aniversario y por la amistad que habíamos forjado en tan poco tiempo. El brindis fue sincero y emotivo.
Sentíamos una profunda gratitud por haber compartido ese momento especial con Alil y Esla. Después de la cena, caminamos por los canales, disfrutando de la brisa fresca y las luces parpadeantes. Nos despedimos de Alil y Esla con un abrazo y la promesa de mantenernos en contacto. Fue una despedida agridulce. Estábamos tristes de decir adiós, pero también estábamos llenos de gratitud por haberlos conocido y haber compartido un día tan especial con ellos. Al día siguiente, antes de partir de Milán, recibimos un mensaje de Alil y Esla. Nos agradecían por haber hecho su viaje aún más especial y nos invitaban a visitarlos en Estambul. Nos dijeron que les encantaría mostrarnos su ciudad y compartir su cultura con nosotros. Por supuesto, aceptamos la invitación. Estamos ansiosos por volver a verlos y explorar su hermosa ciudad. Estambul siempre ha estado en nuestra lista de destinos pendientes y ahora tenemos una razón aún más especial para visitarla. La historia de Alil y Esla nos recuerda que el amor está en todas partes, incluso en los lugares más inesperados. Nos enseña que a veces, las personas más especiales entran en nuestras vidas cuando menos lo esperamos. Y nos demuestra que una simple foto puede ser el comienzo de una hermosa amistad. Es una lección valiosa que nos recuerda que debemos estar abiertos a las conexiones y a las oportunidades que se nos presentan en el camino. Así que ahí lo tienen, amigos. La increíble historia de Alil y Esla en Milán. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Es una historia que nos inspira a seguir buscando la belleza en el mundo y a valorar las conexiones humanas. Para resumir, conocimos a Alil y Esla, una pareja encantadora de Estambul, en la Piazza del Duomo. Pasamos un día increíble con ellos explorando Milán, desde la Galleria Vittorio Emanuele II hasta el Navigli. Compartieron su historia de amor con nosotros y nos inspiraron con su conexión genuina. Y al final, hicimos nuevos amigos que esperamos volver a ver pronto. Esta experiencia nos ha recordado que el verdadero tesoro de los viajes no son los lugares que visitamos, sino las personas que conocemos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura. Esperamos que hayan disfrutado del vídeo y que les haya robado el corazón tanto como a nosotros. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que los inspire y los haga soñar. Ahora, queremos saber qué piensan ustedes. ¿Alguna vez han conocido a alguien especial en un viaje? ¿Cuál es su lugar favorito en Milán? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y responder a sus preguntas. Sus comentarios son una fuente de inspiración para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal para más aventuras y contenido inspirador. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Cada like, cada comentario y cada suscripción nos acercan más a nuestro sueño de seguir viajando por el mundo y compartiendo historias que inspiren a otros. Hasta la próxima y recuerden que el amor y la aventura siempre están a la vuelta de la esquina. Adiós. Sigan buscando la belleza en el mundo y nunca dejen de creer en el poder de las conexiones humanas. Hasta la próxima aventura.